Pues, cordial saludo, docente Juan Carlos Sánchez, quien le habla, Miguel Ángel Nastur. Y muy buenos días, mi nombre Robin Erickson Muñoz. En este momento daremos inicio al seminario con el tema relacionado a biomecánica del hueso. Bueno, es importante antes de abordar el tema como tal, hacer una introducción general de la biomecánica del hueso. Podemos decir que la biomecánica del hueso se refiere al estudio de la estructura, función y comportamiento mecánico de los huesos del cuerpo humano. La estructura del hueso se divide en tres capas principales, las cuales son el periósteo, la corteza y la médula. Es importante abordar y dar el concepto de cada uno de de lo nombrado anteriormente. El periósteo es una capa delgada y resistente que recupera la superficie del hueso y se compone de una capa fibrosa externa y una capa osteogénica interna. La capa osteogénica es responsable de la formación del hueso nuevo y contiene células precursoras de osteoblastos, que son las células responsables de la formación ósea. La corteza es la capa más gruesa del hueso y se compone de tejido óseo compacto. Este tejido tiene una estructura densa y resistente que permite soportar cargas y resistir fracturas. La médula ósea es la capa interna del hueso y se compone de tejido óseo esponjoso y de médula ósea. El tejido óseo esponjoso tiene una estructura menos densa que la del tejido óseo compacto y contiene espacios vacíos que están llenos de médula ósea. Los huesos son tejidos duros y resistentes que tienen una función importante de soporte y protección de los órganos internos, así como de palanca para el movimiento muscular. Continuamos. Bueno, también podemos nombrar niveles de estudio de la biomecánica del hueso. A nivel molecular, los huesos están formados por una matriz extracelular. Podemos decir que esta matriz extracelular del hueso se compone principalmente de colágeno y sales minerales, como el calcio y el fósforo. El colágeno es una proteína fibrosa que proporciona resistencia y flexibilidad al hueso, mientras que las sales minerales le dan al hueso su resistencia a la compresión. La cantidad y distribución del colágeno y sales minerales en la matriz ósea varía en diferentes partes del hueso y en diferentes etapas de la vida. En resumen, la composición y estructura del hueso es compleja y se compone de células, matriz extracelular, sustancias orgánicas e inorgánicas. A nivel celular, a nivel celular, los huesos están conformados por diferentes tipos de células, como los osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, que se encargan de la remodelación y mantenimiento de la matriz ósea. También podemos mencionar que a nivel celular, el hueso es un tejido altamente dinámico que se encuentra en constante remodelación. Nombramos los osteoblastos. ¿Qué son los osteoblastos? Son células formadoras de hueso que se encuentran en la superficie. Estas células son responsables de la síntesis y mineralización de la matriz ósea, lo que resulta en la formación de hueso nuevo. Los osteoblastos también juegan un papel importante en la regulación de la mineralización ósea y remodelación también del mismo. Los osteocitos son células óseas maduras que están completamente rodeadas de la matriz ósea. Estas células tienen múltiples funciones, incluyendo la regulación del metabolismo óseo, la detección de cargas mecánicas y la comunicación con otros tipos de células óseas. Y los osteoblastos son células que se encargan de la absorción ósea, lo que implica la eliminación del hueso nuevo y la liberación de minerales y otros componentes en la matriz ósea al torrente sanguíneo.
También podemos mencionar que a nivel macroscópico, la biomecánica del hueso se puede estudiar a través de diferentes parámetros. Eh, la biomecánica del hueso se enfoca en el estudio de cómo los huesos se comportan bajo cargas externas, como el peso del cuerpo, el impacto de una caída o las fuerzas generadas durante la actividad física. La biomecánica del hueso también a nivel macroscópico se basa en tres principios básicos que hacen parte de la ley de Hooke, la ley de conservación de la masa y la ley de conservación de energía. La ley de Hooke establece que la deformación de un hueso es proporcional a la carga aplicada sobre él. Es decir, cuanto mayor es la carga, mayor es la deformación del hueso. Sin embargo, esta relación no es lineal. ¿Qué quiere decir? Hay un punto máximo de carga en el que el hueso se fractura. La ley de conservación de la masa establece que la masa de un hueso es constante y que la carga aplicada sobre él se distribuye de manera uniforme. Esto significa que la distribución de la carga se adapta a la geometría del hueso y a su resistencia estructural. Y la ley de conservación de la energía establece que la energía total de un sistema, incluyendo el hueso y la carga aplicada sobre él, se mantiene constante. Por lo tanto, podemos nombrar que la deformación se refiere a la cantidad de deformación que sufre un hueso bajo una carga dada. Y la elasticidad se refiere a la capacidad del hueso para recuperar su forma original de la deformación. A continuación, mostraremos un video que nos habla de la biomecánica del hueso, en este caso del fémur. Vértebra es un hueso irregular, pero nosotros hablaremos principalmente de lo que es un árbol. En este hueso es un fémur derecho, si lo pueden visualizar acá, tiene lo que es su cabeza femoral, pone un estudio anatómico, su trocánter mayor, su trocánter menor, el cuerpo del hueso, el cóndilo externo y el cóndilo interno de este hueso que es el hueso largo. Principalmente lo que es este hueso, el sistema esquelético cuenta con diferentes tipos de funciones, que como primero está lo que es el sostén, la protección, la locomoción, el almacenamiento de linfocitos, la homeostasis y la hematopoiesis. Principalmente lo que son las partes en lo que es un hueso a nivel anatómico. Se utiliza que los extremos distales son llamados lo que son las epífisis. Entonces, de aquí para acá encontramos lo que es la epífisis proximal. Aquí abajo, epífisis distal. El cuerpo del hueso lo estipulamos que es la diáfisis. Entre la diáfisis, que es el cuerpo largo del hueso largo, y la epífisis encontramos lo que es la metáfisis. Que la metáfisis es donde se encuentra lo que es la placa epifisial, donde se estimula el crecimiento del cartílago óseo para el crecimiento longitudinal del hueso. También contamos con lo que son la capa externa, que lo que es el periósteo del hueso. Si pudiéramos partir el hueso, encontramos lo que es una cavidad medular. Dentro de esa cavidad medular se encuentra recubierta por lo que es el endósteo. Y adentro del hueso, principalmente se encuentra lo que es la cavidad medular, donde está la médula amarilla, donde tiene como función el almacenamiento de los linfocitos. Y en las epífisis proximodistales se encuentra lo que es el proceso de hematopoiesis, donde se da lo que es el proceso de producción de la sangre. Entre los tipos de hueso, principalmente tenemos que ver que un hueso largo cuenta de lo que son hueso compacto,
huesos fijos, hueso compacto, principalmente esto sin ningún tipo de espalda. En el hueso encontramos en este hueso que está desgastado a nivel de los cóndilos, encontramos lo que son las diferentes trabéculas, que las trabéculas principalmente son para la distribución de fuerzas, por eso no tiene lo que es la división proximal. Y terminamos lo que es la histología del hueso del fémur. En el fémur encontramos distintas superficies articulares, la proximal y la distal. A nivel proximal en la cabeza, que es tipo esferical, permite una amplia amplitud de movimientos porque es un tipo de articulación sinovial y artrósica. Principalmente permite movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y rotación externa y rotación interna. A nivel de la articulación distal, en esta superficie articular está el cóndilo externo y el cóndilo interno, además de lo que es la escotadura interruptiva. Encontramos que es una extensión. Se va a permitir lo que es la flexión. El artrósica específico es la conceptual y esta propiedad artrósica sinovial también es la femorotibial. Gracias. Muy bien. Para continuar con este tema de los huesos, vamos a hablar sobre los factores que deterioran la biomecánica del hueso. El primer factor que deteriora la biomecánica del hueso es la actividad física. Sobre la actividad física se puede decir que la sobrecarga repetitiva puede causar microfracturas, o lesiones en los huesos. De igual manera, la falta de actividad física puede llevar a la pérdida de densidad ósea y a la debilidad muscular. Este factor de actividad física se puede evidenciar en ocasiones en el adulto mayor. Ante la falta de actividad física se puede tener debilidad ósea y se puede evidenciar en casos como estos. Seguido de ellos está otro factor que es el envejecimiento. El envejecimiento, como ya se había dicho, causa la pérdida de densidad ósea y la disminución de estrógeno en las mujeres y testosterona en los hombres, puede causar una reducción de densidad ósea. La testosterona y el estrógeno, que comúnmente se generan de manera natural, la disminución de ellas a través de la edad, de forma natural, puede disminuir la densidad ósea de los huesos. La debilidad muscular se causa a través de la disminución de la masa muscular y la fuerza, que pueden aumentar el riesgo de caídas y fracturas. Con la edad se va perdiendo masa muscular y esto causa pues que los huesos tengan una menor base de sustentación. Por lo tanto, se puede evidenciar que en muchos adultos mayores esto lleva a fracturas por caídas o sobre movimientos que antes comúnmente se los hacían de manera natural. Ante la falta de masa muscular, pues se causan lesiones en muchas ocasiones. Otro de los factores que afectan al hueso puede ser la nutrición. La nutrición vista desde que la deficiencia de calcio y vitamina D, que son nutrientes esenciales para la salud ósea, y su falta puede causar debilidad y fragilidad en los huesos. Eso quiere decir que ante la falta de una buena complementación del calcio y la vitamina, pues podemos tener debilidad en los huesos. Y algo que comúnmente se usa
muy a menudo, que es el alcohol y la cafeína, y el consumo excesivo de estas sustancias puede inferir en la absorción de calcio para contribuir en la masa ósea. Otro de los factores a analizar sobre la debilidad en los huesos puede ser, o más bien es, la enfermedad. Una de las enfermedades más conocidas en este caso es la osteoporosis. Esta enfermedad es una enfermedad que causa la pérdida de la masa ósea y aumenta el riesgo de fracturas. Son enfermedades que comúnmente se van dando en ocasiones por la edad y en ocasiones por la falta de calcio en los huesos. Y otra de las enfermedades aquí mencionadas es la artritis. Algunas formas de la artritis pueden causar daño en los huesos y en las articulaciones. Otro de los factores que es importante analizar sobre la biomecánica del hueso y los factores que influyen en ella son los traumatismos. Los traumatismos vistos desde las lesiones deportivas o de alta energía pueden causar fracturas, luxaciones o lesiones en los huesos o articulaciones. Dentro de lo que son las fracturas, es importante determinar que una fractura es la ruptura parcial o total de un hueso, y estas existen de varias formas. Existe la fractura que es la fractura cerrada, en la que el hueso no se expone más allá de los músculos o de la piel. La fractura de tipo abierta, que es una fractura en la que el hueso se expone o sale de la piel, rompiendo también articulaciones y músculos. También existe la fisura, que es una ruptura parcial del hueso, y la fractura total, que ya se habla de una ruptura total del hueso. Continuamos entonces con algunas técnicas de evaluación de la biomecánica del hueso. Es importante introducir este tema diciendo que la evaluación biomecánica del hueso es fundamental en el estudio de la salud ósea y la prevención y tratamiento de fracturas. También es importante en el diseño de implantes y prótesis. Algunas de las técnicas más importantes para la evaluación de la biomecánica del hueso son las siguientes. La primera de ellas es la prueba de carga. La prueba de carga consiste en que se aplica cargas al hueso para medir la resistencia y la rigidez. Se utiliza diferentes dispositivos de cargas, como máquinas de ensayo de materiales, simuladores de movimientos humanos y dispositivos de carga en vivo. Ejemplo de ellos puede ser que se incluyen las pruebas de 3 puntos, 4 puntos de flexión. Otra técnica de evaluación es la de ensayo de tracción. Esta técnica consiste en que se aplican fuerzas de tracción al hueso para medir su resistencia y deformación. En esta se utilizan diferentes dispositivos de tracción, como máquinas de ensayo de materiales y dispositivos de tracción in vivo. Algunos ejemplos son ejemplos de ensayos de tracción que incluyen ensayo de tracción uniaxial y el ensayo de tracción biaxial. Otra técnica utilizada es los ensayos de compresión. En esta técnica consiste en que se aplican fuerzas de compresión sobre el hueso para medir su resistencia y rigidez. Como podemos evidenciar en cada una de las pruebas, hay una situación diferente la que se mide. En la anterior, en la de tracción, se miraba la resistencia y la deformación, que es diferente a la resistencia y la rigidez en el hueso. En este caso, en los ensayos de compresión se utilizan diferentes dispositivos de compresión, como máquinas de ensayo de materiales y dispositivos de compresión en vivo.
Los ejemplos son ejemplos de ensayo de compresión, incluyen el ensayo de compresión uniaxial y ensayo de compresión, biaxial. Finalmente, tenemos el análisis de estrés y deformación. En esta técnica se utiliza la teoría de la elasticidad para calcular la tensión y deformación en el hueso. En este caso, como lo habíamos dicho anteriormente, se calcula la tensión y deformación. Se puede utilizar análisis de estrés y deformación a partir de imágenes médicas como tomografías computarizadas y resonancias magnéticas. Estos análisis permiten obtener información sobre la distribución de tensiones y deformaciones del hueso, lo que es útil para el diseño de implantes y prótesis. Finalizando este tema, podemos decir que en resumen, existen diferentes técnicas de evaluación de biomecánica del hueso que permiten medir su resistencia, rigidez y deformación. Estas técnicas son fundamentales para el estudio de la salud ósea y el diseño de implantes o prótesis. Agradecemos, estimado docente, por su atención y quedamos atentos a sus valiosas sugerencias. Muchas gracias.